Que el Señor te bendiga. Te quiero invitar a seguir profundizando el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano desde la lectura de Éxodo capítulo 3. Te invito a que escuchemos la palabra de Dios. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Conduciendo el rebaño a través del desierto, llegó al Horeb, el monte de Dios. Allí se le apareció el ángel del Señor como una llama de fuego en medio de una zarza. Se fijó y quedó sorprendido al ver que la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para observar este extraño fenómeno y ver por qué no se consume la zarza. Al ver el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió Moisés. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque estás pisando un lugar sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió miedo de mirar a Dios y se tapó la cara. El Señor continuó diciendo: he visto la angustiosa situación de mi pueblo en Egipto. He escuchado los gritos de dolor que le causan sus opresores y conozco sus calamidades. Ahora he decidido librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para conducirlos a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebeos, jebuseos. El lamento de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés preguntó a Dios: ¿quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, me adorarán en este monte. Moisés le respondió: de acuerdo, me presentaré ante los israelitas y les diré: el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: esto responderás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Les dirás también: Yahweh, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre eterno. Así me llamarán de generación en generación. Oremos a este Dios que nos revela en su palabra la grandeza de su nombre. Padre Santo, queremos adorarte, bendecirte, rendir nuestro corazón delante de ti, pues reconocemos que tú eres Dios, de que tú eres grande, que tu poder va más allá de lo que puede siquiera imaginar nuestra mente.
Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites hablar contigo y porque nos has llamado hijos en tu Hijo. Libra nuestro corazón de toda vanidad. Libra, Señor, nuestro corazón de toda idea errónea con respecto a ti. Y danos, Señor, la humildad de Moisés, de descalzarnos delante de tu presencia. Bendito seas, Dios, porque eres nuestro Padre, ahora y por todos los siglos. Y esto lo sabemos a través del Evangelio de tu Hijo Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Cuando abordamos el tema de la identidad de Dios, es imposible soslayar este capítulo de la palabra. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 del Éxodo, Dios es sumamente claro con respecto a su carácter y quizás el más relevante de sus atributos. Me explico. Moisés es un hijo de Israel. Moisés, fruto de la persecución de los egipcios en contra de su pueblo, tiene que ser salvado y puesto en una canasta que se la lleva al río, la cual se encontraba por la hija del faraón. Esta lo cría como un hijo suyo y por lo tanto Moisés recibe toda la instrucción y los privilegios de la corte. Un hijo de Israel entonces queda dentro de la nobleza egipcia. Este hombre crece y cuando crece se da cuenta de quién es y descubre de que su pueblo al cual él pertenece por sangre está siendo explotado. Trata de hacer justicia por su propia mano y termina asesinando a un egipcio que maltrataba a los israelitas. Asustado por este crimen e increpado por su propio pueblo, huye y huye a Madián, en donde pasa 40 años. Ahí él ejerce el oficio de pastor, no de ovejas propias, sino que de las ovejas de su suegro, Jetro, que era sacerdote de la localidad. Algunas cosas que aprendemos solamente con esto. Primero, de que Dios se vale de fracasados. ¿Usted se cree ganador? ¿Cree que ha hecho muchas cosas y que por su propio mérito ha logrado destacar y ganar todo lo que tiene? Si tiene el corazón lleno de eso, sepa de que Dios no lo va a usar. Porque Dios no se vale de satisfechos. Dios no usa a los winners, que son orgullosos de sí mismos. Dios usa de fracasados. Y Moisés ciertamente era un fracasado. Vea, ¿Dios lo ocupa acaso cuando estaba en medio de la nobleza egipcia? No. Deja que pase la plenitud de su edad, los 40 años, para que él cometa este crimen, digámoslo claro, este pecado. Y él tiene que huir y se vuelve un prófugo para vivir en tierra extraña, perdiendo absolutamente todos sus privilegios. ¿Qué pasa con Moisés? El que había sido criado en la corte del faraón, hoy día pastorea ovejas ajenas y además tiene 80 años. Es decir, un prófugo, un exiliado, uno que no cuenta con propiedades y que tiene que trabajar
para su suegro. En definitiva, Dios no usa a un ganador, sino que usa a un fracasado. ¿Para qué? Como siempre lo hace, para manifestar de que la obra es de Él y no de la inteligencia de nadie. La iglesia no es un ingenio de astutas mentes, sino que es la obra de Dios Todopoderoso, no del brazo de la carne. Primera cosa, eso es lo que aprendemos. Segunda cosa, el pueblo de Dios está bajo el dominio egipcio y por lo tanto está sumido bajo la injusticia, la pobreza y la explotación. Y aquí está la primera cosa. Dios, este Dios que es el creador de todas las cosas, tiene el atributo de ser sensible a la realidad de aquellos a quien Él ama. Dice de que Él ha visto, Él ha escuchado, Él se ha enterado, Él está consciente y ha decidido hacer algo frente a la explotación de su pueblo. Es decir, Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios ausente que está como desconectado de la realidad cotidiana, contingente de aquellos que son suyos. ¿Te das cuenta? Y esto va a ser muy importante a la hora de entender el nombre de Dios. Porque este Dios que está involucrado con su pueblo, aquello que revela de sí mismo en su nombre, va a decir directa relación con esto que estamos explicando. Dios está pendiente. Dios está vigilante, viendo. Y no solamente viendo como una especie de ojo omnipresente, sino que actuando, sintiendo. ¿Te das cuenta? Y aquí está aquello que nos convoca hoy día. Cuando en el versículo 14 Dios le dijo a Moisés, soy el que soy. Heye, Hasher, Heye. Es como dice en hebreo. Y esto ha tenido varios equívocos. El primero de ellos, sin lugar a dudas, creo yo, que es lo que plantea la traducción de este texto al griego. Cuando en la Septuaginta dice ego eimi hoon, yo soy el ser. Y eso, leído desde una perspectiva cultural helénica, se entiende desde la orilla filosófica. Es decir, Dios, ¿qué está diciendo ahí? Yo soy el ser, tema fundamental para la filosofía griega. Da la impresión de que el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, en esa traducción se viste de los ropajes griegos y termina siendo de sí una definición ontológica. Yo soy el ser. De alguna forma, aquello que existe. No vamos a decir de que esa es una interpretación equivocada, en cuanto a que es evidente de que Dios es no solamente el que es, sino que es la causa de todo cuanto existe. O sea, hay una verdad profunda ahí, ¿ya? Ahora, lo que no podemos hacer es reducir el nombre de Dios solamente a esa interpretación, porque si no nos perdemos. Y además que la riqueza gramatical de esa definición de Dios mismo a partir de su nombre
da para otras lecturas también. ¿Ok? Entonces, sí, Dios es el que es. Dios es el causante de la realidad. Dios es la raíz por la cual todo cuanto existe, existe. No hay discusión con eso. Pero el punto, ¿cuál es? De que hay otras posibles lecturas. Veamos cuáles son estas otras posibles lecturas, y para que sepa usted, esto lo estoy tomando de la nota de pie de página, muy buena por cierto, la edición de estudio de la Biblia hispanoamericana, que es una traducción interconfesional bastante reciente. Y las notas son muy buenas. Algunos, voy a leer la nota mejor. Dice, soy el que soy. Con esta frase se intenta explicar el nombre personal de Dios asociándolo al verbo hebreo hayá, que puede significar ser, existir o suceder. Por eso de que yo soy el que le da origen a las cosas. También es lícita esa traducción. Según algunos intérpretes, al estar repetido 2 veces, heye, hasher, heye, el verbo ser 2 veces, se refuerza su significado y adquiere mayor intensidad, de manera que yo soy el que soy equivale a decir yo soy el que existe sin depender de nadie. O sea, aquí se muestra uno de los atributos incomunicables de Dios, el de la aceidad, es decir, que Dios existe independientemente. No como nosotros, por ejemplo, o cualquier cosa creada que existe en cuanto una causa previa que le dio origen y a causas temporales que le da pervivencia. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios creador, a diferencia de toda la creación, existe solamente dependiendo de sí mismo. Es absoluta y radicalmente independiente, autosuficiente, no como nosotros, que somos dependientes y ciertamente no somos autosuficientes. ¿Ya? Entonces, este primer elemento del nombre de Dios apunta a este atributo incomunicable que es la aceidad. Él existe dependiendo únicamente de sí mismo, de nada más, ni de nadie más. Y esto lo hace distinto, dice aquí la nota, no como los falsos dioses que no pueden nada. Entonces, Dios, revelado en su nombre en la Escritura, es totalmente independiente y por lo tanto poderoso, porque Él existe autónomamente. En cambio, los ídolos necesitan de que alguien lo haga. No recuerdo el capítulo del profeta Isaías, donde dice de que hay un artesano que toma un pedazo de madera, lo elige porque le gusta, lo talla, con el resto cuece pan y, y se calienta en las brasas, termina de hacer la estatua esta y la adora. O sea, absolutamente este objeto abominable es absolutamente dependiente de la naturaleza que hizo crecer el árbol, de la mano del hombre que lo talla y de la elección del hombre que decide tallar ese pedazo y no el otro con el que se hizo las brasas para hacerse el pancito a la ceniza, al rescoldo, la tortillita. ¿Te das cuenta? Entonces, a ese nivel es la diferencia del Dios verdadero de los dioses falsos, de los ídolos. Continúa la cita. Otros señalan que la frase puede traducirse también como yo soy el que soy, lo que decíamos al comienzo. Y por lo tanto, se trataría de una respuesta... Perdón, leí mal.
perdón, se podría traducir como yo soy lo que soy, lo que podría interpretarse como una respuesta evasiva. Es decir, yo no doy a conocer mi nombre, porque ninguna palabra sería capaz de expresar lo que soy. Y ahí da dos referencias, Génesis 32:29 y Jueces 13:18, que apuntan justamente a esto. Entonces, esta segunda interpretación, que es interesante porque de alguna forma le da un sentido completamente distinto a nuestra comprensión de Dios, es como si yo estuviese diciendo, no vas a entender. Yo soy lo que soy. Y mejor dejémoslo ahí porque si no vas a morir fulminado aquí mismo. No puedes entenderlo. Entonces eso enfatiza justamente la trascendencia de Dios. Mire, esto va a ser muy interesante porque vamos a ver cómo todas las interpretaciones de del nombre de Dios se van a complementar entre sí. Entonces, esta interpretación enfatiza de que Dios es el eterno otro, el absoluto que está más allá, el Deus semper mayor, el Dios siempre más allá, que nos supera. ¿Ok? Entonces, yo soy lo que soy. Usted obedezca nomás. ¿Ya? Otros, finalmente, hacen notar que el verbo hebreo haya no designa una mera existencia, sino una presencia viva y activa, y que por lo tanto la frase significa yo soy el que estaré siempre con ustedes para salvarlos, para redimirlos, para guiarlos, etc. Debo confesar de que esta es mi interpretación favorita. ¿Por qué? Porque hace mucho sentido con el resto del texto en cuanto a que el Dios de Israel es un Dios que está pendiente, que está ahí. Y aquí yo siempre lo explico de esta forma, creo que es muy pedagógico. Hace algunos años atrás, este tenista, que hoy día es muy parlanchín y que opina sobre muchas cosas, a veces con mucha honestidad y desparpajo, el Chino Ríos. Antiguamente, cuando él era más joven, estaba recién iniciándose en el tenis, él era muy eh, indiferente. Y sobre todas las cosas que le preguntaban, que no fuera tenis, él respondía con un tono de voz lacónico, no estoy ni ahí, ni abría la boca, no estoy ni ahí. Soy indiferente, no me importa ese o este tema, no estoy ni ahí. A mí déjeme jugar tenis nomás. Bueno, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que libertó a Israel de la opresión egipcia y que nos liberta a nosotros de nuestro egoísmo, individualismo, que es pecado, es el Dios que está ahí. Es un anti-Chino Ríos. Él está ahí con nosotros. Él no es indiferente. Él está pendiente y se involucra. Tiene una relación personal. Y por lo tanto, y aquí tal vez excedemos el texto, se da esta dinámica de encuentro que luego se desarrollará en la teología trinitaria, de que el Padre se encuentra con el Hijo con el Espíritu Santo con el Padre, y los tres están como una danza constante de continua, de continua relación. Y eso lo puede hacer únicamente alguien que está interesado, que está presente. Entonces, hagamos un breve resumen. Dios, según la interpretación que se pueden dar del nombre, puede ser el ser en cuanto a realidad autosubsistente que le da origen a todas las cosas, primera cosa. Segundo, que Dios es misterio, que está más allá de nuestra comprensión. Y tercero, de que el Dios de Israel es el Dios que está involucrado. Es como lo dice también el profeta Isaías con respecto al Mesías.
es el Emanuel. Y por lo tanto vemos en la encarnación, en la persona de Jesús, la expresión más radical del nombre de Dios. Es hermoso, de hecho Jesús significa Yahvé salva. Fundamental eso. Jesús es la plena revelación de la naturaleza del nombre de Dios. De este Dios que nos supera en el misterio, este Dios que le da sustento y origen a todo cuanto existe, y este Dios que se involucra radicalmente hasta el extremo de morir en la cruz, en lugar nuestro. El Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero, estando ahí con nosotros, liberándonos de nuestro pecado, siendo así el Salvador. Un pequeño detalle con respecto a la palabra Yahweh o Yahvé. ¿Ya? Va a depender cómo se pronuncia la Vav. Por lo que tengo entendido yo, y lo que me acuerdo de lo que estudié con el profesor Jaime Moreno, mientras más antigua es la pronunciación, es más compleja. Por lo tanto, la pronunciación de la Vav, una letra hebrea, como Wa, como W, es más antigua. Por lo tanto, sería la más original. No significa que sea la más verdadera, porque el idioma es una realidad mutable. Entonces, no nos confundamos con eso. Pero para explicar por qué se puede pronunciar tanto Yahweh como Yahvé, ¿ya? Es importante esto, porque Yahweh es, según los lingüistas, la más posible, no es la más posible, la más probable pronunciación del nombre revelado a Moisés desde la zarza encendida. Razones habría que preguntarle a un lingüista. Yo no soy lingüista, no conozco el hebreo, estudié hebreo, pero eso no significa que alguien sepa hebreo. O sea, la gente que sabe hebreo tiene un doctorado. Entonces, por si acaso. Eso lo pueden, sin lugar a dudas, explicar muy bien los lingüistas. Ahí busca un paper y estudie usted eso. Voy a ver si encuentro algún paper con respecto a eso. Lo posteo después del video. El caso es que el nombre de Yahweh fue sustituido después del destierro babilónico por la palabra Señor. De hecho, usted lee la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y en todas las partes donde estaba escrito Yahweh, quedó escrito Jokirios, el Señor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Las 4 letras con las que se escribe el nombre de Dios en hebreo, por un temor reverente, se empezó a vocalizar, y aquí paréntesis, el hebreo no cuenta con vocales, sino que estas son simplemente una ayuda para la lectura. El hebreo es una lengua trilítera y consonántica, donde las vocales pasan a un segundo lugar. Bueno, en algún momento se inventaron estas vocales, pero para ayudar a la lectura. Bueno, entonces cuando llegaban al texto de Yahweh, para no pronunciar el nombre sagrado, ¿qué hicieron estas personas que vocalizaron el texto? Se llamaban masoretas. Pusieron las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor. Entonces cuando llegaban ahí no leían Jehová o Jehová, sino que leían simplemente Adonai. Entonces de esa realidad que luego se translitera en las lenguas
occidentales sale esta palabra falsa, no existe, que es Jehová. ¿Cómo se llama Dios? Dios no se llama Jehová. Por eso mis amigos judíos no tienen ningún problema con leer la Reina Valera y leer cuántas veces y hasta cantar con Jehová. Un judío jamás pronunciaría el nombre de Dios, pero ellos no tienen problema con decir Jehová, porque Jehová no es el nombre de Dios, es una equivocación. ¿Ya? Es un pequeño detalle. Gracias a Dios hoy día las Biblias, las nuevas ediciones de la Biblia están sacando ese nombre que no es nombre y lo están reemplazando por Yahweh, Yahvé o Señor, como el caso de la Reina Valera contemporánea y otras. Para cerrar, estamos delante de este Dios y en consonancia con el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano y por lo tanto tener una reverencia delante de Él, fíjese por favor en lo que hace Dios al decirle a Moisés un mandamiento. Cuando le habla desde la zarza, descálzate, porque la tierra que tú pisas es sagrada. Eso debe hacer nuestro corazón, descalzarnos delante de Dios y en profunda humildad postrarnos rostro en tierra y adorarlo. Hoy día, con lo que hemos aprendido, tenemos mayores razones para adorar a Dios, al Dios que nos revela la Biblia, el único Dios verdadero. Te invito a que podamos orar a este Dios que también es Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Que Dios te bendiga.